Saludos gente, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles un poco sobre iluminación en el cultivo de cannabis. Y bueno, voy a presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Werner Salazar. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica y máster en producción hortofrutícola de la Universidad de Almería. Y bueno, he trabajado en empresas adentro y fuera de Costa Rica, en temas de sustratos y en producción de plantas también, exportación. Y bueno, soy el fundador y propietario, orgullosamente, de Hortitec desde hace 8 años. Y bueno, yendo al tema, ¿por qué requerimos iluminar las plantas? Bueno, las plantas requieren iluminación básicamente para hacer fotosíntesis. La luz es uno de los ingredientes clave para que este proceso se pueda dar. Básicamente tenemos tres ingredientes, en donde sería el dióxido de carbono, que la planta lo absorbe del aire, del- a través de un intercambio de gases, el agua, que la planta lo absorbe del sustrato o del suelo a través de las raíces, y la luz solar que la planta recibe en hojas, tallos y otras estructuras que puedan hacer pues fotosíntesis. Y el resultado de la reacción de esos tres ingredientes es la formación de glucosa, que es un tipo de azúcar, y la liberación de oxígeno al ambiente. De hecho, el oxígeno que nosotros respiramos y que se encuentra acumulado en la atmósfera ha sido generado por las plantas durante millones de años. Si lo vemos un poco ya más complejo, podríamos ver la fórmula de la fotosíntesis, en donde 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más la energía del sol eh, dan como resultado una molécula de glucosa, perdón, más 6 moléculas de oxígeno. Aquí está la fórmula de la molécula de glucosa. La glucosa es un azúcar y la planta utiliza esa azúcar como energía para el resto de procesos. Entonces, si la planta no hace fotosíntesis, no tiene energía para sobrevivir. No tiene energía para crecer, no tiene energía para dar el rendimiento que nosotros queramos, no tiene energía para nuevos tejidos, para defenderse de plagas o enfermedades. Entonces es un proceso clave. Si no generamos la energía suficiente, simplemente la planta no nos va a responder. Y con esta energía, como acabo de decir, ¿verdad? Se generan todo el resto de tejidos y de moléculas que la planta requiere. Y ahí es donde para generar todos esos tejidos y moléculas requiere el resto de elementos esenciales. Por ejemplo, para generar moléculas de clorofila, bueno, en este caso ya ocuparíamos nitrógeno, magnesio. Por ejemplo, para generar cadenas de ADN estaríamos ocupando también nitrógeno, fósforo y obviamente, bueno, las mismas moléculas de oxígeno, ¿verdad? Y de hidrógeno que se ocupan en la fotosíntesis. Pero sin esa energía, nada de estos procesos serían posibles. Entonces, la planta con la fotosíntesis genera, por así decirlo, el combustible para poder funcionar. Y bueno, ¿qué es la luz? Eh, la luz se propaga como radiación electromagnética y presenta un comportamiento dual. La luz se puede comportar como onda o como partícula. Si lo vemos como onda, la podríamos clasificar en el espectro electromagnético, en donde podemos tener diferentes longitudes de onda, en donde las longitudes de onda más amplias son, por ejemplo, las ondas de radio, que pueden medir hasta 100 metros de longitud de onda. Eso es básicamente como la distancia que hay en una ola, que es lo que estoy marcando acá. Después tenemos ondas cada vez más pequeñas, de 1 metro, de 1 centímetro, de 0,01 centímetros, y ya después empezamos a hablar de nanómetros y después de fracción de nanómetros. Entonces, vean como por ejemplo tenemos ondas de el control del televisor, después tenemos ondas del espectro que nosotros podemos ver, que es el espectro visible, y después tenemos ya
medidas mucho más pequeñas, 10 nanómetros, que es la luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma, y ya cosas que definitivamente, cosas radiactivas que nos podrían inclusive hasta matar si nos exponemos. Eh, si lo vemos un poco más cerca, podemos ver cómo el espectro visible, que es muy similar al espectro al que las plantas también hacen fotosíntesis, o el espectro que las plantas aprovechan, es básicamente de los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. Eh, Longitudes de onda un poco más cortas, ya encontramos, por ejemplo, la luz ultravioleta, que es, por ejemplo, la luz que nos quema cuando nos exponemos mucho al sol. Y un poquito antes de los 700, que es en longitudes un poco más amplias, podemos encontrar longitudes como por ejemplo del rojo lejano, que las plantas podrían llegar a usar en algún momento. Algunas luces se pasan un poquito de los 700 nanómetros. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que tienen sus ventajas, e inclusive se puede realizar fotosíntesis por encima de los 700. Aquí podemos ver el espectro eh, que utilizan las plantas para realizar fotosíntesis. Eh, Vean cómo cambia de acuerdo a la luz que se utilice. Podemos tener, por ejemplo, luces que emiten un espectro completo, que es bastante amplio y fuerte, desde los 400 hasta un poco después de los 700. Esto, por ejemplo, sería una luz de espectro completo que funciona para crecimiento y para desarrollo de floración. Podemos tener luces con un espectro un poquito diferente, que sigue siendo un espectro completo, pero con un enfoque a luz azul. Por ejemplo, eso se encontraría en una luz hecha para clones, en donde queremos un clon compacto y entonces se le agrega un adicional de luz azul. O al contrario, por ejemplo, podemos tener luces under canopy que, que más bien van a proveer la luz que más hace falta o que más se filtra cuando pasa a través del cultivo al llegar a la parte más baja de las plantas, que sería la luz de rojo lejano. Entonces, por ejemplo, los under canopy pues proveen esa iluminación para compensar y poder dar iluminación extra, pero por debajo del cultivo para aumentar el rendimiento. Y bueno, ¿qué fuentes de iluminación tenemos? Tenemos, por ejemplo, luces fluorescentes, eh, tenemos luces LED, que pueden ser de espectro completo, o algunas son nada más de rojo y blanco, por ejemplo. Eh, Tenemos luces de sodio o las MH, y por supuesto la luz natural del sol, ¿verdad? Que es la luz más barata que podemos conseguir. Eh, que esa sería la luz solar, en donde tenemos todo un espectro completo, desde los 400 hasta los 700 nanómetros. ¿Cómo podemos medir la luz? Podríamos utilizar aparatos para medir el espectro de luz, en donde podríamos ver si, por ejemplo, el proveedor que nos está vendiendo una lámpara y nos provee eh, una ficha técnica, si de verdad la está cumpliendo, que es de cierto espectro. Nada más que estos aparatos son bastante caros y complejos, ¿verdad? O podríamos usar sensores que miden el espectro, perdón, la intensidad de la luz, que serían como estos. Por ejemplo, este que estoy marcando es un sensor bastante caro que se utiliza en investigación. Anda por sus 5.000 a 6.000 dólares más o menos. Es igual de radiación de luz par, pero en esta barra que ustedes ven acá tiene 15 sensores que todos miden luz par. Y en la pantalla lo que él ve, o lo que él muestra, es el promedio de esos 15 sensores. Entonces es una medida sumamente precisa, pero igual así es de caro el aparato, ¿verdad? Tenemos otros sensores un poco más portátiles y económicos en donde miden en un solo punto. Por ejemplo, este que anda más o menos por sus 500, 600 dólares. O ahora, como la tecnología ha avanzado tanto, tenemos opción de usar una aplicación de teléfono con un difusor de luz
y igual tener una medida bastante buena y certera a muy bajo costo. Eh, de hecho, ahora más tarde voy a ampliar sobre este tema y para que conozcan una opción bastante interesante y muy económica para tener a muy bajo costo una medida súper útil para utilizar en nuestros cultivos. ¿Cómo medimos la intensidad de la luz? Pues podemos medirla de manera instantánea o de manera acumulada. Si la medimos de manera instantánea, podemos medir lo que es el ppfd. ¿Qué es eso? Es la densidad de flujos de fotones fotosintéticos y sus unidades es micromoles por metro cuadrado por segundo. Si lo simplifico, ¿qué significa? Significa los paquetitos de luz, que serían los micromoles, que llegan por metro cuadrado por cada segundo. Por eso es que es una medida instantánea. Por ejemplo, cuando sale el sol, tenemos un ppfd bajo y al mediodía tenemos un ppfd mucho más alto y en la tarde empieza a caer de nuevo hasta que es prácticamente cero en la noche. O lo podemos acumular. ¿Cuánta energía acumulamos durante todo el día? Entonces esto ya sería la energía acumulada en todo el día, que ya no la vemos en micromoles, sino que la vemos en moles por metro cuadrado por día. Eso sería el DLI, que sería la luz diaria integral. Y bueno, ¿qué ventajas tiene medir la luz que llega a las plantas? Eh, Podemos evitar estrés por excesos o por faltantes de luz. Si medimos la luz, podemos tener ahorros de energía. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una mayor eficiencia energética. Eso se traduce en más gramos por cada watt consumido. Podemos tener mejor uniformidad en la iluminación. Ahorita voy a ampliar sobre eso. Podríamos tener una mejor cosecha, por ejemplo, con niveles adecuados de luz. Podríamos tener mejores terpenos, por ejemplo, mejor calidad en esa cosecha. Podríamos planificar y ajustar etapas de crecimiento. Podríamos, por ejemplo, evaluar si las luces que nos están vendiendo de verdad dan el rendimiento que nos vendieron. Eh, si esos datos los registramos y tenemos un histórico, podemos tener mejores datos para decisiones en el momento y a futuro. Y bueno, también podríamos comprobar calidad de lámparas. Aquí más bien evaluar el rendimiento de las luces, me equivoqué con lo que quería explicar. Por ejemplo, hay luces que con el tiempo van perdiendo eficiencia. Entonces, si nosotros medimos esa intensidad de la luz, podríamos saber, por ejemplo, cuándo una luz de sodio ha perdido eh, su vida útil, eh, qué sé yo, que ya tiene un año en uso, si ya justifica cambiarla o si le vamos a dar un año más. Todo eso lo podemos medir si llevamos un buen monitoreo y podemos tomar buenas decisiones. Hay una frase que me gusta mucho, que es lo que no se mide, no se controla. Y esto aplica para absolutamente todo, para plagas, para nutrición, para iluminación, para control de clima. Es imposible controlar algo si no lo estamos midiendo. Entonces el monitoreo constante es súper importante. Y bueno, aquí pongo el concepto de- del balde, en donde obviamente si lo quisiéramos llenar de agua, que sería el máximo rendimiento, por más agua que le echemos, si tiene fugas, el agua se va a salir en el punto más bajo. Entonces, lo podríamos tomar como una analogía a nuestros cultivos, en donde, por ejemplo, si esta parte donde la fuga es más baja es una iluminación deficiente, por más agua que le echemos, el nivel del agua no va a subir de acá, o el rendimiento en el cultivo. Entonces, habría que corregir la iluminación para que el nivel del agua pueda subir. Y después podríamos tener otras deficiencias a corregir, por ejemplo, la nutrición, las plagas, etcétera, hasta que logremos tener todo de manera integrada y en un óptimo, podríamos llegar a la parte de arriba, que sería como el rendimiento máximo.
Lo que hablaba de comprobar la calidad de las lámparas, por ejemplo, todos los proveedores de luces serios deberían de dar un mapa de PPFD a diferentes alturas. ¿Esto qué es? Esto es, por ejemplo, a 12 pulgadas de altura, en un cuadro de 1,20 m por 1,20 m, ¿cuál es el PPFD que da la luz en diferentes puntos de esta cuadrícula? Después, ¿cuál es el PPFD que da a 18 pulgadas de altura y a 24? Esto es importantísimo para saber realmente qué tan eficiente o qué tan buena es la intensidad de luz que nos va a dar una lámpara, ¿verdad? Hay marcas que ni siquiera dan esto, porque prefieren no darlo. O hay marcas que mienten o hay marcas que son sinceras. Entonces, tener uno un sensor para poder comprobar que estos números son reales es súper importante para saber si de verdad mi lámpara que compré va a dar los rendimientos o los resultados que estoy esperando. Aquí también quiero hablar sobre el tema de la uniformidad. Vean que en el centro tenemos un PPFD alto y conforme nos vamos para las orillas el PPFD cae. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos concentradas las luces de toda la lámpara. En cambio, si nos vamos para las orillas, ya la luz como que se va diluyendo, porque aquí a los costados ya no hay iluminación. Entonces, si nosotros tenemos un cultivo, por ejemplo, eh, las plantas del centro van a recibir mucho más luz que las plantas del borde. Si tenemos varias lámparas, es importantísimo medir la luz a como nos vamos alejando del centro, medir la luz entre lámparas y después otra vez en la siguiente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que haya un traslape entre una lámpara y otra para que el PPFD de las plantas aquí en el centro sea la suma de ambas lámparas y sea muy similar al PPFD, por ejemplo, del centro de una lámpara. ¿Eso para qué? Para darle uniformidad al cultivo. ¿Cómo logramos esto? Igual midiendo. ¿Cómo? Con un sensor. Eh, ¿Cómo podríamos, por ejemplo, incrementar si solo tenemos una lámpara que el PPFD de estas orillas sea mejor? Bueno, por ejemplo, con paredes de lámina reflectiva para mejorar la uniformidad en el cultivo. Y bueno, ya he hablado bastante de PPFD, pero no he dicho cuáles son los rangos óptimos para el cultivo. Entonces, acá se los muestro. Vean cómo plántulas o clones ocupan una intensidad de luz bastante baja. ¿Por qué le damos una intensidad de luz baja, por ejemplo, a un clon? Bueno, porque lo tenemos adentro de un domo, está en condiciones de alta humedad, no está transpirando, no hay intercambio de gases, por lo tanto no hay fotosíntesis. Entonces básicamente tenemos que darle muy poquita luz, nada más como para mantenerlo en fase vegetativa, porque él realmente en ese punto no está creciendo. Él está utilizando sus propias energías para generar raíces. Conforme le vamos reduciendo la humedad a ese clon y él empieza ya a tener cierto intercambio de gases y a generar fotosíntesis, entonces deberíamos de irle subiendo un poquito hasta que ya le está aclimatado y lo podemos pasar a la fase vegetativa. Aquí puse regular, ambiente regular y ambiente de CO2. Entonces este es el PPFD recomendado cuando tenemos plantas en un ambiente regular y en un ambiente alto en CO2 que ocupa obviamente una mayor cantidad de luz. ¿Por qué? Porque si estamos dándole más CO2, le estamos dando, le debemos dar más iluminación. ¿Para qué? Para que pueda incrementar su fotosíntesis. Porque dar CO2 y no dar más luz no tendría absolutamente nada de sentido. O dar más luz y no dar CO2 tampoco sería posible incrementar el rendimiento. Y después, bueno, el PPFD recomendado para floración, igual, en un ambiente normal y en un ambiente con atmósfera enriquecida con CO2. Y esto sería el DLI, que sería la luz acumulada en el día, que también existen recomendaciones. Plántulas y clones se recomiendan DLI de 8 a 15. Por ejemplo, plantas en floración en un ambiente regular de 30 a 40 y con CO2 de 40 a 50. Eh, ¿En qué momento usar 30? ¿En qué momento usar 40? Bueno, eso depende de la variedad,
Depende de qué tan buenas sean las condiciones. Si estamos en un ambiente regular, pero con muy buen control climático, por ejemplo, podríamos usar eh, un DLI alto. Pero si estamos en condiciones de CO2 regular, que sería más o menos 400 ppm, pero con mucha humedad relativa y con poco control climático, entonces no vale la pena tal vez llegar a 40, podríamos usarlo en 30 sin ningún problema. Porque si lo subimos, el rendimiento no nos va a subir. ¿Por qué? Porque tenemos otras condiciones que nos lo están limitando, por ejemplo, el clima. Ahora vean qué interesante. Hay gente que tal vez se pregunta, ¿por qué en etapa vegetativa, por ejemplo, se recomienda un DLI de 55 y en floración de apenas 50, si más bien en floración queríamos uno alto? Bueno, porque el DLI está relacionado a las horas luz. Si en vegetativo dimos 850 ppfd por 18 horas, se nos va a acumular un DLI de 55. Pero si utilizamos en flora un ppfd de 1200, pero solo por 12 horas, nada más se nos acumula un DLI de 50, a pesar de haber dado una intensidad más alta. ¿Por qué? Porque también depende del fotoperiodo que hayamos dado. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, tengo plantas en fase vegetativa, sin mucho control ambiental y sin añadir CO2. Y estoy apuntando a tener un DLI de 40 moles por metro cuadrado por día y un fotoperiodo de 18 horas. ¿Cuál sería el ppfd a medir en el dosel de mi cultivo? Entonces, queremos tener un DLI de 40 moles. Para convertir moles a micromoles ocupamos multiplicar 40 por 1.000.000. Y si queremos convertir a segundos, entonces un fotoperiodo de 18 horas, que sería esto multiplicado por 3600 segundos por hora, hacemos la formulita que sería 40 por 1.000.000 dividido entre 18 por 3600 y nos da que ocupamos un ppfd de 617 micromoles por metro cuadrado por segundo. Ahora, otro ejemplo, digamos que tenemos mucho control ambiental, 1400 ppm de dióxido de carbono y estamos planeando un DLI de 50 con un fotoperiodo de 18 horas. Entonces, igual un DLI de 50 por 1.000.000 para convertirlo a micromoles, pero con nada más 12 horas de fotoperiodo. 50 por 1.000.000 dividido entre 12 por 3600, ocupamos un ppfd en el cultivo de 1157 para poder llegar a un DLI de 50 en 12 horas. Eh, es un cálculo, en realidad es sencillo, pero hay que hacerlo. Y bueno, no siempre hay que hacerlo. Ahí donde quiero hablar de la aplicación Fotone, cuando antes hablé de que hay opciones en este momento de utilizar con el teléfono y a muy bajo costo. Esta aplicación Fotone, bueno, está para usar con el App Store de Apple o con Android. Aquí nada más quiero aclarar que esta aplicación está completamente calibrado con todos los dispositivos Apple, ya sea iPhone o iPad, pero no está calibrada con los dispositivos Android. No es porque Android sea más malo ni nada por el estilo, es simplemente que los dispositivos Apple, eh, si nosotros vemos todos los modelos de iPhone y de iPad que han salido a lo largo de la historia, de ahí son como 60. En cambio, si vemos todas las marcas que producen Android y todos los modelos que han sacado esas marcas, son como 20.000. Entonces ahí es donde hay una cantidad exagerada de dispositivos a calibrar, eh, que para esta empresa es prácticamente imposible. Entonces, si es un dispositivo Android, sirve, pero hay que calibrarlo. Cualquier cosa nosotros lo podemos hacer que en nuestras bodegas con todo gusto. Nada más lo coordinamos y le podemos calibrar el teléfono Android sin ningún problema. Y bueno, entonces, ¿cómo funciona esta aplicación? Es básicamente instalarla y la aplicación
para funcionar bien ocupa un difusor de luz. Hay dos opciones: usar un papel enrollado alrededor de la cámara frontal del teléfono o usar un difusor de luz que se puede comprar. Nosotros lo vendemos. El difusor de papel obviamente es de muy bajo costo, es prácticamente gratis, pero no es cualquier papel. Si alguien quiere utilizar esto, ocupa buscar en el mercado una hoja que tenga un peso de 80 gramos por metro cuadrado. Eh, ¿Por qué? Porque todas las medidas que ellos han sacado y todo se basan en utilizar una hoja bond, digamos, con esas características. Si no utiliza eso, inmediatamente va a tener errores, y esos errores en que van a repercutir en una medida completamente errónea. O pueden comprar el sensor que tiene muy bajo costo, vale menos de 15.000 colones y da una estabilidad súper buena, y, definitivamente por el precio que tiene es lo más recomendable para no estar seguro de lo que está midiendo. Y bueno, no hay que andar recortando pedacitos de papel a cada rato y toda la cosa, ¿verdad? Esto lo saqué de un video de YouTube bastante bueno, en donde comparan un sensor de radiación par, que sería un Apogee MQ500. Este sensor anda más o menos como en $550 y lo comparan con el difusor de luz Fotone en un iPhone 14. Y vean qué increíble, después de todas las medidas, vemos que el difusor Fotone tiene una diferencia de apenas el 2.3% contra un sensor de luz que vale $500. Y si nos vamos a la ficha técnica de este sensor, nos damos cuenta que él tiene un error del más menos 5%. O sea, si la diferencia es apenas del 2.3% y él tiene un error del más menos 5%, simplemente no hay diferencia significativa entre algo que vale 20 y algo de dólares comparado con algo que vale 600 o 500. Es realmente impresionante las diferencias. ¿Dónde pueden ver ese video? Hay un canal de YouTube que se llama How We Grow at Home. Ah, Tienen videos bastante buenos y el video sobre este tema es este. Ahí se los dejo por si quieren buscarlo y verlo. En realidad es bastante interesante, y también tienen un video sobre el uso del difusor de papel. Básicamente el video del difusor de papel, eh, sí, llega a la conclusión de que sí sirve, pero hay variaciones grandes en algunos momentos, 10% por ejemplo. En cambio con este otro, la variación es súper pequeña y es súper exacto. Eh, yo lo quise comprobar, entonces le puse el difusor a mi teléfono y fui a la Universidad de Costa Rica, en donde tienen equipos sumamente precisos para poder investigar, ¿verdad? En la Facultad de Agronomía. Y lo comparé contra un equipo que, como les había contado, vale como 5.000 o 6.000 dólares. Lo probé al sol y la diferencia fue mínima. Y lo probé en la sombra y me dio exactamente el mismo resultado que un medidor de 5.000 dólares. Entonces es realmente impresionante cómo con tan bajo costo se puede obtener una precisión tan buena comparado con algo que ya es de grado investigación. Bueno, ahí está una imagen un poquito más de cerca. Viene en una cajita, trae un estuche y ese es el clip que se le pone al teléfono. Yo hice algunas pruebas en una carpa y bueno, aquí son cosas que les quiero enseñar. Por ejemplo, vean cómo se puede obtener exactamente el mismo DLI teniendo la luz al mínimo a unos centímetros del teléfono, del sensor o del cultivo, si lo vemos de otro punto de vista, o cómo podemos tener la luz separada del cultivo trabajando al 100%. Eh, Ahí donde vemos cosas interesantes. Si tenemos la luz al mínimo, y obviamente gastamos menos energía y con exactamente el DLI que teniendo al máximo pero separada del cultivo. Ahí podemos jugar con la altura de la lámpara y con la intensidad de la lámpara para obtener resultados similares.
Ahí obviamente ya también depende si es una lámpara de sodio, el tema de la temperatura cerca del cultivo, cosillas así, pero esa es la importancia de medirlo. Si no lo medimos, realmente estamos a ciegas. Aquí les voy a poner un ejemplo en donde como jugando con la intensidad de la luz y el teléfono sin moverlo, vamos a tener diferentes intensidades. Voy a ponerlo para que lo vean. Ahí está el mínimo. Le subimos un poquito la intensidad, entonces el delay inmediatamente cambia. Le subimos un poquito más, la intensidad vuelve a subir. Le subimos un poquito más, el delay sigue subiendo. Ahí, por ejemplo, es un delay óptimo para CO2 y ya eso es un delay exagerado. Entonces podemos jugar levantando, ahí lo apagué, por ejemplo. Ahí podemos jugar levantando la lámpara, bajando la lámpara, jugando con el porcentaje. Y el sensor con el celular nos va a dar una idea bastante precisa de las condiciones que va a recibir la planta en ese momento. Vean también bueno, aquí lo tenía yo marcado en 18 horas, pero con solo dar un clic nos va a calcular el DLI en 12 o en 24. Y si alguien, por ejemplo, tiene en vegetativo nada más 17 horas, nada más le estripan el menos para que pase a 17 y le calcularía el DLI en 17 horas bajo la intensidad de luz del momento. Eh, Sensores que son carísimos, no tienen esta función, va a tener que ir uno y medir el PPFD y hacer las fórmulas que les enseñé antes. En cambio, aquí con el celular, nada más ustedes seleccionan el fotoperiodo y pueden ver el PPFD o en este caso el DLI. Pueden variar las horas para calcular el DLI que están utilizando, o sea, es realmente útil. Vean aquí, por ejemplo, eh, antes lo que les hablé de una de las ventajas de medir es evitar el estrés por exceso o por un faltante de luz. Vean, si yo tengo la luz muy cerca del cultivo al 100%, puedo obtener un DLI inclusive hasta de 100, y si lo acercaba más me daba de más. Eh, con una luz como esta, que es de 240 watts, en una carpa de 60 por 60, si no nos cuidamos, igual podemos quemar el cultivo. Eh, Como les dije, un DLI de 50 o de 55 es lo más que se recomienda, y podríamos tener hasta el doble si el cultivo está lo suficientemente cerca de la luz y, y ella trabajando al 100%. Entonces ahí más bien nosotros creyendo que por darle un exceso de luz a la planta vamos a tener un alto rendimiento, más bien la estamos estresando y de ahí estamos gastando corriente innecesaria y por ejemplo vamos a tener una menor calidad de cosecha. O sea, perdiendo plata por todo lado. Bueno, aquí quería comprar algunos precios. Ya he hablado bastante de precios. Estos son precios de Amazon. Eh, por ejemplo, un sensor Apogee, que es una excelente marca, eh, que vale sus $568. Eh, ya les enseñé el otro video de YouTube cómo con $28 se puede lograr lo mismo. Y aquí hay otras versiones un poco más económicas también. Me imagino que menos precisas. Pero igual, o sea, es increíble que con ese precio se pueda obtener el mismo resultado. Esto es un pantallazo de mi página web. Eh, Ahí lo pueden encontrar en la sección de accesorios o en la sección de equipo de medición. Eh, Tipo de cambio de hoy, esos son 14.480 colones. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Si ustedes entran a la aplicación de Fotone, ahí también lo pueden comprar y se lo mandan desde Suiza. El tema es que les llegue. Yo la primera vez que lo compré, bueno, lo pagué, me lo enviaron, eso fue en enero, y esta es la fecha que no me ha llegado. Me contacté con la empresa, me mandaron otro a mediados de febrero y ese tampoco me ha llegado. Ellos lo envían por DHL, pero como que DHL después se lo entrega a Correos de Costa Rica y el número de rastreo ahí deja de tirar movimientos y desde febrero están perdidos. Entonces, de ahí, lo pueden comprar en la aplicación, no sé cuándo les llegará, a mí no me han llegado todavía los que compré de esa manera. Entonces de ahí fue cuando conversé con la empresa y les dije, mira, véndame en una cantidad grande, utilicemos otro método de envío,
que más caro, más seguro, ¿verdad? Y ya me llegó una cantidad grande de sensores y los tengo disponibles para ustedes y con disponibilidad inmediata, ¿verdad? Ahí, si no me creen este cuento que les estoy echando, les pueden mandar un correo a la empresa de Fotone y ellos le van a contar la misma historia. Entonces, para que no se embarquen, creo que es ahí algo entre DHL y Correos de Costa Rica que no sé dónde están mis paquetes. Algún momento llegarán, me imagino, pero hey, después de toda la vida y uno deseando que le llegue. Eh, Dentro de la aplicación hay que hacer una pequeña compra. Aquí les voy a enseñar. Él trae algunos espectros de luz de manera gratis, pero los espectros de luz que nos sirven a nosotros, por ejemplo el LED completo y así, hay que comprarlos. Vean que, por ejemplo, luz de espectro completo LED vale $6.50. Hay para luces de sodio, hay para fluorescentes, hay varias opciones, bastante económicas, menos de $6. Cada una, ¿verdad? Si alguien solo tiene una luz de LED de espectro completo, y nada más compran eso y más que suficiente. O también pueden comprar la versión Pro, que tiene todos los espectros de luz, y pueden pagarla de manera anual, que sale a $2.50 por mes, o pagarla mensual, que sale a $5.50 por mes, o comprarla ilimitada de por vida por $80. Por ejemplo, esa fue la que yo compré, pero yo, obviamente es porque yo vendo luces de diferentes tipos, entonces me gusta tener la ilimitada. Eh, Algo importante, esta es la versión Pro, donde tienen todas las luces bajo la versión Pro. Obtienen otras funciones ahí interesantes, como por ejemplo un montón de recomendaciones por parte de la aplicación, textos informativos bastante buenos. Obtienen, por ejemplo, funciones de paralizar la medida para ustedes meter el teléfono en el cultivo, tocar la pantalla, sacarlo y que la medida esté paralizada, ¿verdad? Que no les cambie para saber cuánto está midiendo sin necesidad de ustedes meterse en el cultivo ahí a meter la cabeza a ver dónde está midiendo y toda la cosa, ¿verdad? Y también les quería decir algo. Traen unas iluminaciones que son gratis. Voy a volverlo a poner. Eh, Ay, perdón, ya se me hizo un desorden aquí. Trae unos tipos de iluminación que son gratis, pero vamos a ponerlos aquí. Ven aquí, son estos de bombillos, pero esto aplica más que nada como para iluminación de casas o de locales comerciales, que no sé, que una cocina tiene que tener cierta iluminación y que una sala de exhibición tiene que tener cierta iluminación. Entonces esto aplica como para cosas de arquitectura, pero realmente no para cosas de cultivos. Entonces, estas son gratis, pero no se embarquen pensando que por estas ser gratis las van a poder usar y le van a poner un difusor de papel y van a tener un medidor gratis que les va a funcionar súper exacto. No, las medidas son para estas luces. Aquí les voy a enseñar en el otro video. Cuando utilizamos, por ejemplo, una luz LED de espectro completo, la medida es completamente diferente. Entonces, si ustedes utilizan estas que son gratis para un LED de espectro completo o para una luz de sodio, se embarcan. Vamos a poner el video. Ahí está bajo luz solar, bajo la lámpara. Ahí el celular no se está moviendo al sol. Vea cuando cambiamos a otra lámpara cómo cambia la medida, a luz incandescente normal, vea cómo cambia la medida. Cuando pasamos a una lámpara de CMH, vuelve a cambiar la medida. Eh, por ejemplo, cuando pasamos a una luz de sodio de las estándar, vuelve a cambiar la medida y eso sin mover el teléfono. Cuando pasamos a una luz LED de espectro completo, vuelve a cambiar. Entonces, él está calibrado para según el tipo de luz que uno esté recibiendo. Entonces, si ustedes se quedan en la versión gratuita y se van a medir una luz LED, los va a engañar por completo y van a tomar decisiones malísimas. Entonces, es mejor no hacerlo, calculo yo, a intentar hacerlo así de esa manera. Entonces, sí es necesario comprar el paquete en línea, por lo menos para la luz que ustedes están utilizando. Y bueno, aquí les puse más o menos en cuánto les va a salir, que es bastante económico. Si utilizan el difusor de papel, que, que no es el más exacto del mundo, pero por lo menos se hacen una idea,
qué sé yo, con el paquete de luz LED de espectro completo, les va a salir en $6.50. O si usan el difusor profesional, que es el clip, con un tipo de luz, no sé, sodio, por ejemplo, les va a salir en $35, que sigue siendo súper barato para lo bueno que es. Y ya si compran el paquete completo de todos los tipos de luces para poder elegir y jugar y toda la cosa, más el difusor, les salen $108, que sigue siendo pues una ganga. Ahí se los dejo para que lo analicen. Tengo disponibilidad del aparatillo. Realmente es demasiado útil. Se los recomiendo. Ya algunos clientes lo están utilizando y les encantó. Realmente con una inversión muy baja se pueden hacer muchas cosas buenas en el cultivo y para tener el mayor rendimiento posible, ¿verdad? Que eso es lo que toda la gente busca, rendimiento y calidad. Y no, eso sería básicamente. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y ahí les estaré respondiendo por escrito con todo el gusto del mundo. Espero que les haya gustado y cualquier duda estamos a la orden. Gracias.